Para continuar con este video en conectar su servidor de aplicaciones JBoss con la base de datos, eh, bueno, tienen que descargar o buscarlo dentro de la carpeta de instalación de NetBeans, el conector de JDBC, que es un archivo YAR, al final un driver, que les dice cómo conectarse con la base de datos a un programa YAR. Entonces lo copian, además, además de copiarlo, no, después voy a explicar mejor esa parte, lo copian dentro de la siguiente carpeta, JBoss EAP, o mejor dicho, la carpeta donde hayan instalado ustedes su servidor JBoss. Luego van a módulos. Aquí están equivalentes a la carpeta módulos de Glassfish, en que están todos los YARPs. Sin embargo, aquí están ordenados por carpetas. Se van a System, Layers, Base. Están todas esas posibles carpetas ordenadas como por package, se puede decir. Entonces, al final yo voy a elegir lo siguiente. En módulos voy a crear la carpeta com. Dentro de com voy a crear la carpeta MySQL. Dentro de esto, main. Dentro de esa carpeta main vamos a pegar el YAR. Sin embargo, aquí no es lo mismo, no es suficiente con pegar el YAR. Hay que tener un archivo que les dice a ustedes cómo se debe interpretar este YAR, de qué se trata, de qué tipo de YAR es, ese tipo de cosas. Acá tengo un archivo ejemplo, la verdad lo saqué de un sitio web, por lo tanto ustedes deben copiarlo. Lo vamos a analizar, eso sí. Vamos a JBoss AP, módulos con MySQL, las carpetas que acabo de crear. Y al lado del YAR, en la misma carpeta, pegan ese XML. ¿Qué es lo que tiene ese XML? Ahí ustedes lo copian, tal cual como ese, pero deben fijarse al momento de que ustedes lo copian, para que lo puedan aplicar también a cualquier YAR que quieran agregar a su JBoss, a su servidor de aplicaciones. Esa línea que dice Resource Root, donde acá tienen que poner el mismo nombre del archivo YAR. Por lo tanto, si tienen otra versión del conector de MySQL, ponen otro nombre. Si usan Postgre, aquí iría Postgre, Connector, Java, la versión del conector, cosas así. Bueno, teniendo esos dos archivos dentro de la carpeta móviles, ordenados de acuerdo a alguna estructura de directorio, vamos a detener el servidor de aplicaciones. Con Control C. ¿Estás seguro que desea terminarlo? Sí. Y lo vamos a iniciar de nuevo. Si ustedes no hacen que dentro de ese archivo XML no coincida el nombre del recurso con el nombre de ese archivo YAR, el servidor de aplicaciones no se va a iniciar, va a tirar un gran error. Ok, ahora lo que hay que hacer es crear el pool de conexiones JDBC y el recurso JNDI para que su proyecto Java empresarial haga uso de esos recursos del JNDI con la información para conectarse a la base de datos. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos al directorio donde está instalado su servidor de aplicaciones. Van a standalone o el nombre del dominio que estén usando, eso es el dominio por defecto. Configuración standalone.xml. Abrimos ese archivo. Este archivo al final es el que es modificado a través de la interfaz web de la consola de administración del servidor de aplicaciones. La verdad yo encuentro más fácil conocer de qué línea hay que cambiar y punto. Más fácil que seguir una serie de clics en el navegador web. Buscamos la parte donde se configura la base de datos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No,
de nuevo. Aquí está. Data source. Ahí está el data source por defecto que mostraba en la consola. La consola de administración, quería decir. El example DS. Y aquí está el driver que usa. Acá tengo las líneas exactas que hay que copiar. Bueno, necesitamos primero el data source. Ahora lo mismo el orden. Tengo aquí un data source. Y lo pego como un data source más. Ahí. Este va a ser el nombre del recurso JNDI. El nombre del pool de conexiones. La URL para conectarse a la base de datos, que generalmente aquí debe ser JVC, .mysql o Postgre, localhost, luego el puerto de conexión a su base de datos y luego el nombre de la base de datos. Driver class para MySQL es lo que dice aquí. Para Postgre habría que buscar cuál es el driver class, búscalo en Google, driver class for create data source. No es necesario especificar el servidor de aplicación. Y el data source class también es un nombre de una clase Java propia del conector de base de datos que se está utilizando. Ahí también driver MySQL. Sin embargo, esta parte que dice driver MySQL, ese nombre tiene que coincidir con la otra parte que vamos a copiar de este archivo. Vamos aquí, justo abajo está drivers, y vamos a agregar un driver nuevo. El nombre sería MySQL, que es el que les digo que tiene que coincidir acá, utilizando el módulo com MySQL, donde esto al menos debe coincidir con el nombre de la estructura de directorios donde fue pegado el jar con el conector. Y driver class y data source class son los mismos que se pusieron acá. Guardamos este archivo, reiniciamos el servidor de aplicaciones, control C. ¿Está seguro que se va a terminar? Sí. Lo iniciamos nuevamente. Y entramos a la consola de administración de este servidor de aplicaciones para que vean cómo se creó el data source. Para profile, data source, ahí está creado. Están todos los datos de esa conexión.